Bien, correcto, ¿ya? Hoy ingresamos a un nuevo periodo de la historia nuestra, de la historia del Perú, que va y que corresponde desde 1956 a 1963, ¿ya? En realidad vamos a estudiar un periodo de gobierno democrático, que es el segundo gobierno de, ¿cómo se llama?, de Manuel Prado Ugarteche, y un gobierno de menos de un año, ¿no?, encabezado por una junta militar de gobierno que justamente le da el golpe de Estado a Manuel Prado, ¿no?, producto de los resultados de las elecciones de 1962, ¿ya? En resumen, vamos a ver, repito, el gobierno del 56 al 62 de Prado Ugarteche, segundo gobierno, y un gobierno de meses del 62 al 63, que en realidad, nos dicen los libros de historia, nos gobernaron 4 presidentes, ¿no? Pero la mayoría de textos solamente consignan el dato de 2 de ellos, que son Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindey. Correcto, pasamos al desarrollo del contenido temático. ¿Ah? Muy bien. El anterior gobierno fue una dictadura denominado el Ochenio, debido a los 8 años que duró de 1948 a 1956, a pesar de haberse maquillado en 1950 con una elección donde Odría fue el único candidato, ¿no? Pese a esa situación anecdótica de la historia peruana, de hecho debemos considerar el gobierno de Odría como un gobierno dictatorial. Dictatorial, sí, pero también muy querido por la población de aquella época, por la acción desarrollada, por la obra desarrollada, tanto en el campo educativo como en el campo de la salud, ¿no? Muchos dicen que Odría, si hubiese querido, hubiese postulado para una reelección, ¿no? Si al final tenía todo bajo el control, ¿no? Era un dictador, tenía acaparado los poderes del Estado y por ello también podía antojarse tranquilamente de poder postular a una reelección. Pero parece que fue asesorado y le habrían dicho algo así, ¿no? Presidente, las nuevas elecciones del año 1956 no tendrían que ser un calco de las elecciones fraudulentas de 1950. Presidente Odría, no participe usted en estas elecciones. Deje pasar los 6 años de gobierno, en ese tiempo eran 6, de otro gobernante, ¿ya? Y seguramente en la próxima elección del año 62, cuando usted postule, usted ganará la presidencia del Perú, porque el pueblo recordará en usted la brillante obra hecha, repito, reitero, en educación y salud. Hizo caso Odría, no postuló, pero eso no dejó de tener también Odría un candidato a quien apoyar, ¿ya? 3 fueron los candidatos principales que se presentaron a la elección de 1956. El ganador, Manuel Prado Ugarteche, Hernando de la Valle, candidato apoyado por el dictador Odría, y un carismático y joven líder político llamado Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Producidas las elecciones, triunfa por segunda vez Manuel Prado Ugarteche, pero ojo, triunfa gracias a esta peculiaridad que la historia nos va a contar a continuación, partiendo por determinar que a su gobierno se les va a llamar el gobierno de la convivencia, ¿ya? Ahora, yo quiero que ustedes recuerden, ¿ya?, porque el que aprende no olvida, qué ocurrió con el presidente, ¿ya?, anterior a estos que hemos estudiado,
llamado José Luis Bustamante y Rivero. ¿Ya? ¿Cómo es que llega Bustamante y Rivero a la presidencia en 1945? ¿Quién recuerda? A ver, ¿qué apoyo recibe que es fundamental para que Bustamante en el año 45 gane la presidencia del Perú? Porque algo idéntico, muy pero muy parecido, le va a ocurrir al presidente Prado en 1956. ¿Tienen la palabra? A ver, ¿qué pasa con Bustamante en el año 45? ¿Escuchó? A ver. ¿Qué es lo que conlleva que Bustamante gane las elecciones en el año 45? A ver. ¿Quién juega un papel importante para que Bustamante gane la presidencia en el año 1945? ¿Cómo fue promoción? Vamos, promoción, ¿qué pasa? ¿Cuál gangster? ¿Perdón? ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? ¿Mm? Pues promoción, hay que participar, porque el hecho es no simplemente conectarse, ingresar al Zoom y no participar. ¿Mm? ¿Qué suceso es vital para que Bustamante en el año 45 gane la presidencia del Perú? Algo similar o parecido que va a ocurrir con Prado. A ver, se trata de un partido político que no podía participar ya en las elecciones en el Perú porque era considerado algo ¿De así la como... APRA? ¿El APRA? Ahora sí, ¿ve? ¿Cómo se acuerdan? Sí se acuerdan, sino que es cuestión de recordar. Entonces, repito, a Manuel Prado Ugarteche le va a ocurrir idénticamente lo que le ocurrió a José Luis Bustamante y Rivero. El APRA le va a decir, yo no puedo participar todavía aún en las elecciones en el Perú, estoy considerado como un partido ilegal y proscrito, pero eso no deja de ser que yo pueda apoyarte con los miles y miles de votos de los militantes apristas. Pero te vuelvo a preguntar, en el 45, ¿el APRA le ofreció sin condiciones su apoyo electoral a Bustamante? Mani, coño dio luz. ¿Ah? Cuidado con el audio. Recién ahorita dice, hoy le dieron de alta. Cuidado Recién con... hoy le dieron de alta. Señorita, cuidado con el audio. ¿Ya? Repito. A ver. Reitero, hubo condiciones por parte del APRA a Bustamante para apoyarlo en las La que elecciones vive en Tagua. del 45. Tu amiga, Pela, que tiene 30, creo. ¿Mm? No, pues promoción, estamos Pero mal así, no tiene sentido que... Creo que sí hubo condiciones. Ya, ¿qué condiciones recuerda, señor? A ver. Creo que fue que cuando Bustamante llegara a la presidencia, el APRA tuviese un lugar ahí, algo así. Correcto, muy bien, vamos a recordarlo entonces. Las mismas condiciones que el APRA le pidió a Bustamante en el 45... al gobierno, al ejército. Correcto, se los exige también a Prado Ugarteche. Por eso ese matrimonio político entre el APRA y Prado va a conllevar a que este gobierno sea conocido como el gobierno de la convivencia, es decir, una convivencia entre el APRA y el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. A cambio, te vuelvo a repetir, te hago refrescar la memoria, por ejemplo, de que Prado Ugarteche lleve en su lista parlamentaria que postula el Congreso militantes apristas. Se cumplió. Una vez que Prado Ugarteche gane la presidencia, conforme los consejos de ministros con militantes apristas. También se dio. Otra fundamento, otra exigencia es que los funcionarios de las más importantes órganos de gobierno de Prado sean ocupados los puestos por militantes apristas y que también se adopten medidas populistas a favor del pueblo, ¿ya? En este sentido, la exigencia fue la misma, pero ojo, la gran diferencia entre lo que pasó
con el gobierno de Bustamante y lo que pasó con el actual gobierno que estamos estudiando, que en este segundo gobierno el APRA sí no le va a hacer traición, no se va a apartar, no le va a quitar durante todo el periodo de su gobierno el apoyo al presidente Prado Ugarteche, ¿ya? Repito, ese matrimonio político, ¿ya?, fue lo que conllevó a que Jorge Basadre rotule este periodo como el periodo o el gobierno de la convivencia, ¿ya? Correcto. Vamos a empezar a desarrollar los sucesos, los hechos o acontecimientos. Lo primero que hay que recordar, ¿ya?, en base siempre a lo que se hizo en el gobierno de Odría, ¿eh? Tiene relación lo que vamos a explicar, lo que se hace o se hizo en el gobierno de Odría. Primera acción, derogar una polémica ley. Te pregunto, ¿qué polémica ley se va a promulgar en el gobierno de Odría que ni bien llega Prado al poder, queda sin efecto? ¿Se acuerdan? A ver. Te doy el nombre de la ley, ¿ya? Pero tú me vas a decir en qué consistía, ¿ya? La ley se llamó la Ley de Seguridad Interior, ¿ya? Y esta ley facultaba a la policía y a las Fuerzas Armadas a tomar una acción. ¿Cuál era esa acción? A ver. La Ley de Seguridad Interior, dada en el gobierno de Odría. El régimen laboral juvenil. No, hijo, no tiene que ver nada con el campo laboral, ¿ya? Escúcheme, por favor. Profesor, Sí, ¿es la intervención de los medios? tampoco, ¿ya? La Ley de Seguridad Interior tiene que ver con la acción que podían asumir las Fuerzas Armadas o la policía, por ejemplo, de ingresar a tu casa bajo una simple sospecha sin necesidad de tener una autorización judicial, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, por más fuerzas militares o fuerzas policiales que estén patrullando la ciudad, no pueden ingresar a tu casa, caso delito flagrante, ¿no? No pueden ingresar a tu casa si es que no tienen una autorización judicial. En toque de queda. Lógico, en toque de queda sí, pues porque ciertas libertades están restringidas, ahí sí se puede, ¿no? Hay excepciones, pero en una situación de no estado de emergencia, eso no tendría por qué darse, ¿ya? Entonces, con esta ley de seguridad interior, por ejemplo, una simple sospecha, ¿ya?, un simple chisme podía conllevar a que un ciudadano sea injustamente encarcelado, acusado de conspirar con el régimen del presidente Odría, ¿ya? Esa polémica ley de seguridad interior es derogada en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, una de las peticiones también hechas por el partido aprista, ¿ya? Otras peticiones en este ámbito político hechas por el APRA, porque finalmente esto convenía al APRA, era otorgar la amnistía política, ¿no? Y sacar de la cárcel, sacar de prisión a los principales líderes políticos que fueron oposición al gobierno de Odría, y ahí vamos a encontrar, de hecho, al máximo líder del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, y ojo, lo más importante, cumpliendo su palabra Prado, legaliza al partido aprista, ¿no?, para que pueda participar como tal en las futuras elecciones en el Perú, como lo vamos a ver en la elección de 1962, ¿no? Dice la historia que no se permitía al APRA participar en asuntos políticos, eso ya lo hemos explicado en clases pasadas, pues se consideraba un partido internacional, ¿no? Por haber sido fundado en México, cuando Haya de la Torre se encontraba en el exilio, y es más, se justificaba también que su nombre, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, era un nombre de un partido extranjero, ¿no? Pero la inteligencia de Haya, la sabiduría de Haya de la Torre, conllevó para que en el Perú se constituya el partido
aprista peruano, y con ese nombre ya, ¿no? Y con la ayuda de Prado en el gobierno, se permitirá en el futuro participar al APRA en los asuntos políticos del Perú, repito, como lo vamos a ver en las elecciones de 1962. Aspecto social, aspecto social. En la década del 60 del siglo pasado está marcado un importante dato demográfico, ¿ya? Se inicia en el Perú el famoso proceso de migración del campo a la ciudad. Si uno hace un estudio de la distribución de la población en el Perú, tiene que dividirlo en dos fases, ¿ya? Antes del año 60, ¿ya? Antes del año 60 y después del año 60. Antes del año 60, la población rural o del campo superaba a la población urbana o de la ciudad, ¿correcto? Y después del año 60, la población urbana o de la ciudad empieza a desplazar, ¿no?, a la población del campo o la población rural. Lógicamente, estos pobladores del campo, con todo el legítimo derecho a buscar mejoras en su estatus o calidad de vida, añoran llegar a las ciudades de las costas y principalmente a la ciudad de Lima, ¿no? Y es en Lima donde se vive el famoso proceso de cholificación. Cuidado con el acoplamiento, por favor. ¿Alguna idea sobre este proceso de cholificación? A lo mejor por el nombre. A ver. La migración de los claro, provincianos. Correcto, hijo. Eso está como base, ¿no? La migración de los provincianos, pero yo me refiero al proceso de vida o de cambio de vida o de estilo de vida de ese provinciano aquí ya en la capital, que es conocido como proceso de cholificación. ¿Qué sucede? A ver, explico. Viene una persona de la sierra y viene hablando quechua, ¿ya? Viene hablando quechua. Pregunto, ¿tendrá facilidad para que en la ciudad se pueda comunicar con su idioma natural? No. ¿Alguna dificultad? No, profesor. Correcto. Entonces, ¿qué necesidad tiene de comunicarse en castellano? En castellano. Muy bien. Otro dato, otro ejemplo. Viene con sus atuendos tradicionales de la región andina, ¿ya? Viene con su hojota, viene con su chullo, viene con su poncho, y observa que la manera de vestir en la ciudad es distinta a la suya. ¿Qué hace? Se adecúa al modo de vestir, de la población de la costa. De manera que el proceso de cholificación fue eso, ¿no? El proceso de adaptación del poblador andino, ¿no?, a su nueva vida o estilo de vida en su capital. Ojo, yo no estoy diciendo que se va a olvidar de sus costumbres o tradiciones, porque eso no se olvida. Al contrario, ellos esperaban, por ejemplo, me hacen recordar esto, los días domingo, que ya han sido hace muchísimo tiempo declarados días de descanso, para reunirse en ciertos lugares de la capital, en algunos parques, ¿no?, en algunos coliseos, ¿no?, y remembrar, ¿no?, añorar las costumbres y tradiciones que se ponían en prácticas en sus pueblos. Era imposible pedirles que esas costumbres o esas tradiciones desde niño, ¿no?, sean olvidadas o desterradas de su mente. Pero sí podíamos cambiar el estilo de vestir, el estilo de comunicarnos con un idioma, ¿ya? Cosas que tranquilamente podrían conllevarme al hecho de que me siento ya adaptado al estilo de vida de la capital, ¿no? Y de hecho también
Aquí nace el término despectivo que se utiliza en algunas personas hasta hoy, lamentablemente, identificando a esa persona que vino principalmente de la zona andina como cholo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este proceso social y el político anterior observado? No, profe. Muy bien. Correcto. Pasamos al aspecto, al ámbito militar, ¿ya? Mucho ojo con esto, porque se va a crear lo que fue o lo que es hasta hoy el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, ya existían por separado el Ejército, ya existía la Marina de Guerra del Perú y ya existía la Fuerza Aérea Peruana, ¿ya? Aún estas entidades militares no tenían un organismo que marcase un proceso de unificación. Por eso, repito, se constituye el famoso Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que están activas hasta el día de hoy, ¿ya? Otra importante acción que se va a dar en este gobierno está en la adquisición de dos modernos cruceros para modernizar nuestra fuerza naval, que van a ser bautizadas con el nombre de los dos héroes más importantes que tiene el Perú en el conflicto con Chile o en la Guerra del Pacífico, ¿no? Estoy hablando de la embarcación Miguel Grau y Francisco Bolognesi, ¿ya? Dos modernos cruceros que van a modernizar nuestra flota naval. En el aspecto económico, aunque te parezca increíble, vamos a ser primera potencia mundial, ¿ya? No directamente, a lo mejor, por la propia acción del Estado o el gobierno del Perú, sino por la acción de importantes empresarios, sobre todo ligados al ámbito de la pesca industrial, ¿ya? Vamos a ocupar el primer lugar en la producción de aceite y harina de pescado, y eso se lo debemos grandemente a este empresario tacneño llamado Luis Banchero Rossi, que con el paso de los años muere trágicamente, ¿no? Ya luego lo vamos a ver más adelante, cómo Banchero Rossi es asesinado por un fanático, ¿ya? Un loco fanático, años más adelante. Pero repito, gracias a él, gracias a Banchero Rossi, logró el Perú ocupar el primer lugar en la producción de aceite y harina de pescado, ¿ya? Otra situación que se da, la vamos a encontrar en el aspecto internacional, que tiene que ver con la acción asumida propiamente por Estados Unidos en cumplimiento de alguna manera de su promesa, ¿no?, que dio años antes, en pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando le exigió a los países americanos, ¿no?, pronunciarse a favor de la alianza, de los aliados que se enfrentó a la coalición OEG en la Segunda Guerra Mundial. Así como en la Guerra Fría, acuérdense que ya lo vimos eso, así como en la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética tienen planes de ayuda económica para los países europeos, ¿ya? Para América, para el continente americano, Estados Unidos también tiene un plan de ayuda, ¿no?, llamado el Plan de Alianza para el Progreso, liderado por su presidente Kennedy, ¿no? Es un plan de ayuda económica, repito, en retribución por el apoyo brindado por el Perú a los aliados
durante la Segunda Guerra Mundial. Y el otro hecho está relacionado con el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Fidel Castro finalmente toma el poder en Cuba, ¿no? Y ojo, eso conlleva a que Estados Unidos, que no le agrada este triunfo socialista de Castro, porque ya entiende que el comunismo se va a instaurar en Cuba, y así fue, ¿no? Ordena a los países americanos cumplir con la sanción tanto económica y política contra Cuba, ¿no? ¿Qué dice Estados Unidos o qué le ordena a Estados Unidos a los países americanos? Y el que no cumpla, tampoco ya le brindamos la ayuda pactada en la Alianza para el Progreso. Uno, ya participar en el famoso bloqueo económico, el bloqueo comercial. Es decir, no podemos venderle ni comprarle ningún producto a Cuba, ¿ya? Para aislarlo económicamente. Eso es lo primero. Y dos, ya dentro ya del campo político o diplomático, romper las relaciones diplomáticas. Y Prado obedeció la orden de Estados Unidos, pese a que a su ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Porras Barnechea, no estaba de acuerdo con este rompimiento de relaciones, ¿no? Pese a ello, pese a la oposición de su ministro, Prado cumplió con la exigencia de los Estados Unidos. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Sí, dime, hijo, dime. pero el 8 de julio del 72, Perú retoma las relaciones diplomáticas con Cuba, ¿verdad? Ya es con el gobierno de Velasco, hijo. ¿Ya? Eso es con Sí, el porque gobierno de dice Velasco, Velasco sí. Alvarado, algo así. Sí, y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al gobierno de Velasco. Es más, Velasco invita por primera vez de manera oficial, ¿no?, a Fidel que venga al Perú, que llegue al Perú, y al final podemos decir que el sistema inicial que tiene Velasco, como a pesar de ser militar, también fue un gobierno de carácter socialista, ¿no? Un gobierno, digamos, afín a la ideología que tenía Castro en el poder. El tema de la Revolución Cubana también lo vamos a trabajar en algún momento, pero como una tarea, con la visualización de un video, ya, fuera del horario de clase, y en ella vamos a ver, rápidamente les cuento este dato, de que Castro, en un primer momento, cuando hace el anuncio, cuando triunfa en su revolución, en su mensaje dice, ¿no? Algo así, no quiero saber nada del capitalismo norteamericano, ni mucho menos del comunismo soviético. Quiero una revolución tan cubana como las propias palmeras en mi país. Autónomamente saldremos los cubanos por cuenta propia adelante. Lamentablemente el discurso quedó en el papel porque tiempo después Castro toma la decisión de adoptar la doctrina socialista comunista como doctrina que regiría por mucho tiempo el destino político de Cuba, ¿ya? Pero reitero, como dice el compañero, muy buena fuente de información, ¿ya? En el gobierno de Velasco se restituyen las relaciones diplomáticas con Cuba y reitero, Castro es invitado a asistir al Perú, así también como Velasco hizo una visita devolviendo la cortesía de Castro en llegar al Perú, también visitó Cuba, ¿ya? ¿Otra duda? ¿Otro comentario? Muy bien, felicitaciones, porque eso me demuestra que estamos empapándonos de los gobiernos que vienen, tenemos conocimiento y eso me alegra muchísimo que tengamos alumnos preocupados por los temas que vienen y buscamos siempre algún aporte que podamos hacer. Muy bien, jovencito, ¿ah? ¿Otro aporte? A ver. A ver. Correcto. Muy bien. Vamos a llegar a 1962, aspecto que yo le decía, fin de gobierno de Prado. Todo
todo hacía presagiar que Prado culminaría también su segundo gobierno tal y como lo hizo con su primer gobierno, donde no tuvo ningún problema, ¿no? Y luego le cedió la posta en su primer gobierno a José Luis Bustamante y Rivero. Y se convoca elecciones en el año 1962 y aquí se presentan 3 candidatos, ¿ya? Con mucha posibilidad de ganar, ¿no? Víctor Raúl, ya permitido el APRA, ¿no?, en postular en las elecciones, ¿ya? Es uno de los candidatos favoritos. Nuevamente tenemos la participación en una nueva elección de Fernando Belaúnde Terry y el que te decía, muy bien, el que esperó 6 años para volver a postular y él se creía un fijo ganador en estas elecciones del año 62. Las elecciones se realizan, ojo, las elecciones se llevan a cabo, pero ocurre que según la ley electoral de aquella época, para ganar la presidencia del Perú, se debía obtener un porcentaje exigido por la ley electoral. Ninguno de los 3 logró ese porcentaje, motivo por el cual, según la ley electoral, el Congreso sería quien tome la decisión de quién sería el próximo presidente del Perú. ¿Y qué pasaba en el Congreso? ¿Qué partido tenía mayoría? ¿Ah? El APRA, profe. El APRA, Víctor Raúl Haya. El APRA, lógico, porque fue parte del condicionamiento, exigencia aprista a Prado a cambio de su apoyo. Entonces, siendo un buen número de congresistas en el Parlamento de aquella época, era una fija que el elegido iba a ser Víctor Raúl Haya de la Torre. Finalmente, no se permitió la designación de Haya de la Torre, estas elecciones son anuladas y se da el paso a la Junta Militar de Gobierno del periodo 62-63, donde te vuelvo a repetir, en realidad existieron 4 gobernantes, ¿no? 4 presidentes dentro de la Junta de Gobierno, pero la mayoría de libros solamente consignan 2, ¿ya? Los más conocidos, Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindey, ojo, que cumplen su promesa, ¿no?, de convocar al año siguiente, en el 63, a elecciones nuevamente, donde anecdóticamente se presentan los mismos candidatos del año 62, es decir, se presentan Haya, se presentan Belaúnde y se presenta Odría, ¿no? Pero a diferencia de las elecciones del 62, en estas elecciones sí hay un vencedor con el porcentaje que exige la ley electoral, y ese ganador será Fernando Belaúnde Terry. Muy bien, ¿alguna pregunta?